Bueno, a ver, una vez más Rafael Herrera. Bueno, ahora voy a hablarles de el Cristo cósmico. O sea, mi Cristo cósmico, o más bien mi idea de lo que yo entiendo como el Cristo cósmico, es como, ustedes saben que Jesucristo decía que su reino no era terrenal, que no era de esta tierra. O sea, estaba hablando de que él venía de otro planeta. Ya. Por eso era que él decía que él no pertenecía, a su reino no pertenecía a la tierra. Y muchos no lo entendían. Es porque se sabe que hace 8000 años llegaron los hombres blancos a la tierra. Son de un sitio que es un lugar físico en la galaxia que se llama el reino de los cielos. Ya. Entonces Jesucristo era de esa parte física en el cosmos, es de un planeta que se llama el reino de los cielos. Entonces esa es una de las cosas de Cristo, que él no era de este planeta, o sea, físicamente, o sea, sí nació en este planeta, pero su descendencia era extraterrestre. Y en la Biblia todo lo que habla es de extraterrestre. Habla de muchas cosas. Una de las visiones que tuvo Moisés, por ejemplo, cuando vio el aparato, se dice que eso fue real, pero también se habla de que Moisés estuvo en ayahuasca, en el yagé, porque en el judaísmo también existe una bebida parecida allá en Israel, que es el soma de los dioses, y en esa época eso era lo que ellos tomaban. Entonces Moisés estaba en ayahuasca cuando tuvo la visión esa de la que hablaba. Y sí, eso es una de las cosas. De que Jesucristo fumaba marihuana, sí, hay muchos relatos que dicen que sí la usaba, tanto como para masajes terapéuticos, como sanación, como medicina, incluso hasta la fumaba. Porque en esa época había menos, ¿cómo se dice? Pues prejuicio, como prejuicio, como si no era tan malo, no estaba tan satanizada la marihuana en esa época. Entonces era algo normal, como hoy en día fumate un cigarrillo o tomate una cerveza, que es algo tan normal. Y sí, y yo también fumo de vez en cuando. Eso es verdad, porque hoy no voy a negar ni nada. Sí, fumo de vez en cuando, tanto medicinal como sacramental. Más por lo sacramental que por lo medicinal, pero sí, yo estoy contento con los resultados que ha dado en mí, porque si fuera así tan mala, ya yo estuviera tirando piedras en la calle y la verdad que no estoy así. Sí, es un vicio que hay que irlo quitando con el tiempo y se va a ir, si es necesario, pero siempre que hablo con Dios, Dios me dice lo mismo, no, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Eso no tiene nada de malo. Entonces, con la marihuana no tengo ningún prejuicio, ni ningún problema. Abiertamente fumo y sí, ese soy yo. ¿Qué más les digo del mi Cristo cósmico? Entonces sí, yo hablo de un Cristo cósmico que es como una señal sutil que viene del espacio, los fotones. Ahora mismo estamos en puros fotones. La energía es buenísima para los espíritus y para creer en todas estas cosas. Y hay unos que no les gusta porque que tienen un Cristo no perfecto, pero un Cristo transformado, un Cristo armado, no el Cristo real. Y el Cristo real, pues hasta en mis investigaciones, hasta donde yo las he visto, de todas las historias que dicen de Jesucristo, la que más me identifico es la que no murió en la cruz. En la que no murió en la cruz y el que está enterrado en Cachemira. De eso en Cachemira no entierran, sino su religión es más budista y cosas así, y queman, incineran el muerto, lo queman. O sea, no hay tumbas, y las únicas tumbas que hay son las de María, la de Moisés y la de Jesucristo y otras personas más. Y que si tuvo familia, sí tiene familia en el presente. Y hay dos tribus de Judá. Está la tribu de Haile Selassie, el Rastafari, que también eran familia, y que son de África, que también eran familia de la tribu de Judá de la que pertenecía Jesucristo. Porque eran dos tribus de Judá. O sea, para tú decir eres judío, tienes que asegurarte que vengas de la parte que se llama Judea. Si tú no vienes de Judea, tú no eres judío. Tú eres otra cosa, pero no eres judío. Así como tal.
Judío solo aplica para el que viene de Judea. Ese es el judío. Jesucristo era un judío, porque él venía de Judea. Ahora, él no vivía en Nazaret de Belén, sino en Nazaret de no sé dónde. O sea, la historia bíblica hay que centrarla más porque habían dos Nazaret, uno en Belén y otro en no sé qué parte. Y sí, había uno en Belén, uno en no sé qué parte, era esenio, era ecologista, seguía la dieta kosher, solo comía pescado y a veces no le gustaban los rituales satánicos, ni rituales de muerte, ni de sacrificio, y hablaba el maya también. En ese libro de Jesús no murió en la cruz y habla de que la crucifixión es una cosa, es una muerte lenta, es una muerte sufrida, usualmente tomaba 5, 7, 8 días. Y a Jesús, ¿qué dice la Biblia? Que lo bajaron a la séptima hora. O sea, Jesús no murió, a él lo ayudaron a bajarlo y él huyó hacia el reino de Cachemira. Y allá en Cachemira estaban esperando a un budista, a un mesías budista, de color con las mismas características físicas de Jesucristo. Y lo encontraron y era él, Jesucristo, y él ahí estuvo y dejó las huellas en ese sitio en planchas de oro de la crucifixión. Y llegó hablando que él fue el que crucificaron en Israel y todo ese cuento. Entonces la historia termina en que vivió hasta los 80 años y llegó a ser el Mesías budista. O sea que sí fue un Mesías en vida. Sí llegó a tener un reino. Sino que esa es una cosa que no todo el mundo sabe. Pero sí llegó a tener un reino y sí llegó a ser el Mesías. Claro, el Mesías budista, que era en esa época había un renacimiento del budismo. Entonces Cristo vivió en el renacimiento del budismo, o sea que se pudiera decir que Jesucristo también fue budista, estudió las leyes, las enseñanzas del Buda y todo. También se sabe que estuvo con los Vedas en la India, también se sabe que estuvo en Inglaterra con José de Arimatea, si no estoy mal, y sí, así sucesivamente. Entonces hasta ahí les dejo ahora ese comentario, esa enseñanza.